¿Por qué Maduro pudo viajar a México, participar en la CELAC? Esta mañana hablaba con varios especialistas en seguridad de Estado, un abogado internacional, un embajador, porque quería explicárselo para que esa frustración que todos estamos sintiendo ahora no se quedara en el aire sin respuesta. Miren, lo más importante que nosotros debemos recordar es que Interpol, la International Police, la Organización Internacional de Policía Criminal, la más grande porque tiene 194 países miembros, no es una policía. Sí tiene su sede en Francia, pero como me decía el profesor Achá, a quien siempre le consulto estos temas, cuando vemos en las películas, por ejemplo, de acción, a funcionarios con chalecos que dicen Interpol, no es así necesariamente como funciona en la práctica. Porque no es una policía, es una agencia de coordinación, de diseminación de información con fines investigativos, de ubicación de personas, todo eso lo tenemos claro, pero son las policías de los países miembros las que ejecutan esas detenciones de prófugos, de los más buscados, es decir, se requiere la voluntad de los países miembros, de ese país miembro que recibe a ese criminal para ejecutar una orden de captura. Algunos piensan que si las leyes funcionaran como deben, incluso López Obrador y su canciller deberían recibir mínimo una amonestación y todavía mucho más, porque en teoría están cooperando con gente procesada por narcoterrorismo. Sería el deber ser hacerles un llamado de atención. Y para otros, bueno, no hay excusa para decir, por ejemplo, que México es la sede de una negociación y que por eso Maduro puede llegar allí sin problema, porque además lo político y lo legal, que lo hemos estado hablando mucho estos días, no van de la mano, son cosas separadas. Entonces López Obrador recibió a un usurpador, visto así por su principal aliado, Estados Unidos, del que se beneficia con millones de dólares por comercio bilateral, y además Maduro es un ilegítimo, investigado por crímenes de lesa humanidad, solicitado por delitos de narcoterrorismo en las cortes de Estados Unidos, con precio a su cabeza. Miren, México para esta servidora provoca a Estados Unidos, invita a los chinos, estrecha alianza con ellos, habla Xi Jinping, que nunca lo hace en este tipo de convocatorias. Además, México lleva a dos tiranos, Díaz-Canel, además lo pone de primero en la primera fila de la foto, a la mano derecha de su canciller, pone en el fondo de la gráfica a demócratas del mundo como por ejemplo el presidente de Uruguay, y además también lleva a Maduro, pero anuncia prácticamente la intención de desaparecer la OEA, una afrenta en todos los sentidos a ese vecino con el que también comparte una convulsionada frontera común. Entonces, fíjense lo que pasa o lo que para algunos expertos debió haber ocurrido cuando se hace una acusación tan grave como la que reposa contra Maduro en las Cortes de Estados Unidos. Hay un agente asignado, se supone que hay un agente asignado o un fiscal